La policía de San Antonio, Texas, arrestó a un hombre que presuntamente amenazó con abrir fuego contra la base militar de Fort Hood y sus soldados en represalia por el brutal asesinato de Vanessa Guillén. La familia de Vanessa ha pedido a las personas protestar para exigir justicia, pero de forma pacífica. Tras experimentar una reducción, los casos del nuevo coronavirus en Estados Unidos han aumentado a un nivel alarmante y peligroso. Esta nación, junto a Brasil y México, encabeza la lista con el mayor número de muertes por el COVID-19. El resurgimiento del coronavirus lleva a la doctora Deborah Birx, coordinadora del Grupo Presidencial de Epidemiólogos, a pedir a las personas utilizar mascarillas hasta dentro de sus hogares. Dacamentados o Dreamers alzan su voz contra los ataques de la administración Trump al Plan de Acción Diferida DACA. El gobierno federal emitió un memorando en el que rechaza nuevas solicitudes y reduce de 2 a 1 año el tiempo para renovar la extensión del alivio migratorio. Estas son las principales noticias para este lunes 3 de agosto. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de Eni con Más, un breve informativo siempre con la verdad. En Texas, la policía de San Antonio arrestó a un hombre que supuestamente hizo una amenaza en las redes sociales de atacar a la base militar de Fort Hood y sus soldados en represalia por la muerte de la joven soldado de ascendencia mexicana, Vanessa Guillén. En una declaración jurada, la policía acusa a Mario Eloy Peña de hacer una amenaza terrorista tras supuestamente escribir en su cuenta de Facebook que llevaría a cabo el ataque en respuesta a la muerte de Vanessa Guillén. Las autoridades descubrieron el mensaje en las redes sociales el pasado 30 de julio, cuando la esposa de Peña, quien vive en California, contactó a la policía de San Antonio porque estaba preocupada por las amenazas. Mientras que la policía investigaba el caso, el hombre los incitó con otra publicación ofensiva, un comentario insultando a los detectives. La policía dice que Peña habría señalado que no respeta al ejército estadounidense y que estaba a punto de convertirse en un francotirador en la base militar, ya que estaba molesto y quería tomar represalias por el asesinato de Vanessa Guillén. Según la policía, Peña tiene antecedentes penales violentos, incluyendo la descarga de un arma de fuego causando daños corporales en un caso en California. El individuo fue arrestado el pasado sábado, pero aún no ha sido instruido de cargos criminales. La familia de Vanessa Guillén, especialmente su madre, ha pedido a las personas apoyarla exigiendo justicia, pero insta a hacerlo de forma pacífica, proceso respaldado por líderes políticos neoyorquinos. El asesinato de la soldado Guillén es demasiado preocupante porque es un patrón de abuso, de acoso sexual, de violaciones que estamos viendo en las Fuerzas Armadas de nuestro país, que ya llevan décadas en existencia y que desafortunadamente esta administración sigue insistiendo en esconder. Ya es hora de que a esta joven, a su familia, se le dé la justicia que se merecen. Y a las otras mujeres que también han caído víctimas a este tipo de abuso, cuando están buscando ayudar a nuestro país, luchar por nuestros derechos, y en vez de eso se encuentran con un depredador que las viola y peor, las mata. Ya es hora de que tengamos justicia. Vanessa Guillén fue vista por última vez el pasado 22 de abril en un estacionamiento de la base militar de Fort Hood. Sus restos fueron hallados mutilados y en gran estado de descomposición el pasado 30 de junio. Las autoridades identificaron al especialista Aaron David Robinson como el principal sospechoso de la desaparición y muerte de Guillén. Este supuestamente la mató a martillazos y luego se quitó la vida de un disparo cuando agentes policiales trataron de detenerlo. Su novia, Ceciliana Aguilar, fue acusada de complicidad por haberlo ayudado a desmembrar, incinerar y desechar el cuerpo de Guillén. La ex esposa de un ex soldado permanece detenida sin derecho a fianza y se declaró no culpable de los cargos de conspirar para manipular y destruir evidencias. Seguimos con la crisis del COVID-19. México se convirtió en el tercer país del mundo con el mayor número de muertes por esta pandemia, justo por debajo de Estados Unidos y Brasil.
Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en el país azteca se reportan más de 47.700 muertes por esta pandemia. El segundo lugar lo ocupa Brasil, con más de 94.000 muertes reportadas, mientras que Estados Unidos sigue siendo el epicentro con casi 4.670.000 casos de infección y 155.000 decesos por el coronavirus, y la mayoría de los casos se reportan en el sur y el oeste de la nación. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, estiman que en esta nación el COVID-19 causará 1.000 muertes diarias hasta el 21 de agosto. El resurgimiento del virus ha llevado a Estados Unidos a entrar en una nueva fase de la pandemia, en la que funcionarios de salud buscan trabajar con gobernadores para ayudarlos con las necesidades de su estado. Uno de esos es California, donde el gobernador Gavin Newsom enfrenta no solamente el alza en los casos del COVID-19, sino también la rápida propagación de las llamas en un incendio forestal que ha provocado la evacuación de miles de personas, muchos de los cuales deben estar en cuarentena. Los bomberos tratan de controlar ese incendio usando nuevas estrategias, tras someterse a un nuevo proceso de entrenamiento y siguiendo estrictas restricciones impuestas para evitar el avance del coronavirus. El repunte del COVID-19 en áreas rurales y urbanas llevó a la doctora Deborah Birx, miembro del grupo presidencial de expertos médicos, a reiterar su llamado para que todos se pongan una mascarilla hasta en sus casas si viven con personas vulnerables a esta pandemia, y pide seguir las órdenes de cuarentena y de distanciamiento social. El resurgimiento del coronavirus ha causado que al menos 30 estados pongan en pausa sus planes de reapertura económica o impongan nuevas restricciones para combatir el aumento en las infecciones, y casi 40 estados han ordenado el uso obligatorio de mascarillas. Las autoridades sanitarias pronostican que para el 22 de agosto el número de muertos por el COVID-19 llegará a por lo menos 173.000 en esta nación. Todo esto se produce mientras que varios distritos escolares han decidido avanzar con la reapertura de escuelas. En Indiana, un plantel puso a algunos de sus estudiantes en un proceso de cuarentena por varias horas, después que uno de sus alumnos dio positivo a las pruebas del COVID-19 el primer día de clases. En Mississippi, otro estudiante dio positivo después de la primera semana de clases. En tanto, el distrito escolar más grande de Georgia confirmó que al menos 260 empleados han dado positivo al COVID-19 o han sido expuestos a este mal. Continuamos con la batalla política y legal del presidente Donald Trump contra el Plan de Acción Diferida DACA. El mandatario, como mencionamos anteriormente, ordenó rechazar las nuevas solicitudes a este alivio migratorio y reducir de 2 a 1 año el tiempo de renovación de estos beneficios. La administración Trump emitió el memorando un mes después de que la Corte Suprema frenara su plan de eliminar el programa migratorio que beneficia a casi 700,000 Dreamers, evitando su deportación. Anteriormente, en una entrevista con Telemundo, Trump prometió que pronto presentará un plan para legalizar a los jóvenes soñadores, pero esta reciente noticia cayó como un balde de agua fría a muchos Dreamers que, según estudios, contribuyen grandemente a los sistemas económicos locales, estatales y federal gracias al Plan de Acción Diferida DACA. Bueno, sabemos que esta administración durante los últimos 4 años nos ha atacado. Esta orden ejecutiva o este memo es parte de esa estrategia de intimidar a nuestra comunidad, pero sabemos que los Dreamers hemos estado en cortes durante los últimos 4 años y no nos vamos a dejar intimidar. Muchos beneficiarios de DACA, activistas y líderes políticos han prometido seguir luchando hasta lograr una reforma migratoria íntegra que proteja a los casi 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos y a sus familias. Lo importante que debemos saber ahora es que las personas todavía pueden renovar. Aquellas personas que sometieron sus aplicaciones, que traten de hablar con un abogado. Sabemos que lo vamos a llevar a la corte, entonces tenemos que ver cuáles son los casos legales que vamos a tomar en las próximas semanas. Por último, vienen elecciones importantes, entonces toca hacer que las personas que pueden y son elegibles para votar se registren en los próximos meses para que en noviembre puedan ejercer su voto.
Cerramos esta edición de Eni con Más con la alerta de tormenta tropical emitida para el área de Nueva York y la zona triestatal a medida que Isaías continúa avanzando por la costa este de los Estados Unidos. La tormenta tropical Isaías avanza con vientos sostenidos de 70 millas por hora. Se espera que cobre fuerzas para convertirse en un huracán de categoría 1, para luego avanzar con vientos sostenidos de al menos 75 millas por hora, que podrían derribar líneas eléctricas y árboles. También se pronostican tornados para Carolina del Sur y Carolina del Norte. El mal tiempo podría causar inundaciones en la costa y en propiedades adyacentes, imposibilitando el paso por carreteras, por lo que las autoridades han ordenado evacuaciones de comunidades costeras. También advierten de marejadas ciclónicas de entre 3 y 5 pies y acumulaciones de hasta 8 pulgadas de agua. Así terminamos esta edición de Eni con Más. Como siempre, gracias por su tiempo y su confianza. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales y a que se inscriban a este canal de YouTube, que le den like a este video y a que lo compartan. Recuerden que Eni con Más es un breve informativo siempre con la verdad.